La promesa de una reconciliación, algo que siempre había parecido tan cercano, tan posible, se desvaneció como el último suspiro de un atardecer. Fue en el mirador, el mismo que habíamos elegido tantas veces antes para huir del ruido del mundo, para escapar del caos de la vida diaria. Siempre lo habíamos considerado un lugar especial, alejado, donde podíamos ser nosotros mismos, lejos de las expectativas de los demás. Pero esa tarde, el viento trajo consigo algo más que la brisa fresca que solía acariciarnos. Algo se quebró esa noche, algo irremediable. Marcos y yo estábamos allí para hablar, para intentar resolver todo lo que nos había separado en los últimos meses. Él trajo una botella de vino, como siempre, y un par de velas, cuyas llamas vacilaban en el aire inestable. Las luces de la ciudad estaban a lo lejos, difusas, pero no nos importaban. Solo estábamos nosotros, o al menos eso creíamos. El cielo, cubierto de nubes densas, parecía opresivo. La neblina que se levantaba del océano golpeaba las rocas que se extendían bajo nosotros, y la vista, normalmente impresionante, parecía una especie de mausoleo silencioso. La primera copa de vino se fue muy rápido, luego otra y otra. Intentábamos conversar, pero las palabras se deslizaban por la garganta con dificultad, como si no supiéramos qué decirnos, como si el tiempo ya se hubiera encargado de destruir cualquier puente entre nosotros. Laura, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me miras a los ojos?, dijo Marcos, su voz ligeramente vacilante, como si el alcohol ya estuviera tomando el control. Lo miré, y por primera vez esa noche, sentí una punzada de ira recorrerme. No era solo por el alcohol, ni por las palabras vacías que ya habíamos repetido tantas veces. Era por cómo se había convertido en alguien tan distinto al hombre que conocí, alguien que ya no reconocía. Me preguntaba si alguna vez había existido alguien como él, o si siempre había estado oculto bajo una capa de promesas rotas. No sé qué hacer contigo, Marcos, respondí, y mi tono fue más cortante de lo que hubiera querido. Nos estamos ahogando en esto. Ya no soy feliz, ni tú, ni yo. La discusión había comenzado de manera sutil, como siempre lo hacía todo entre nosotros. Primero, unos reproches pequeños, luego el malestar acumulado, que surge con cada pequeño gesto ignorado. Pero esa vez, la tensión alcanzó una temperatura insoportable, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad estática. La frustración de meses explotó en palabras hirientes. Eres un desastre, Laura. No me dejas intentar arreglarlo. No te importa nada, solo tus propios problemas. Me gritó, sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían vacíos, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Me levanté, harta de escuchar esas mismas acusaciones que ya no tenían sentido. Quería irme, caminar hacia el borde del acantilado y despejar mi mente, pero antes de que pudiera dar un paso, sentí sus manos en mis muñecas, fuertes, casi desesperadas. No te vayas, dijo, con una voz ronca, pero no por la rabia, sino por algo más, algo que se sentía como miedo. Por favor, Laura, quédate, no me hagas esto. Intenté zafarme de su agarre, pero no lo logré. La fuerza con la que me retenía me sorprendió. Mi respiración se aceleró, y en ese momento, la niebla, que había comenzado a envolverse alrededor de nosotros, parecía más densa que nunca. Los árboles a nuestro alrededor crujían, como si el viento quisiera advertirnos, como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a lo que estábamos haciendo. Marcos, suéltame, grité, tratando de liberarme. La rabia y el miedo se mezclaban en mi estómago, y de alguna forma, sabía que estaba a punto de perder el control. Suéltame, te digo. No sé si fue su ira o su desesperación, pero me sujetó con más fuerza. De repente, el suelo debajo de mis pies se volvió inestable. La grava que cubría el mirador cedió, y sentí como mi pie resbalaba hacia el borde. Intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa,
pero no pude. El peso de mi cuerpo me arrastró hacia el vacío. No, grité, mi voz llena de terror, mientras caía, sintiendo el aire frío cortando mi rostro. La oscuridad me tragó con rapidez, y todo lo que pude escuchar fue el sonido ensordecedor del viento y el crujir de las rocas a lo lejos. Luego, todo quedó en silencio. Marcos fue quien llamó a emergencias, sus manos temblorosas, al marcar el número en su teléfono. Por favor, ayúdenme, mi novia ha caído por el acantilado. Ha caído, por favor, rápido. Su voz, entrecortada y llena de pánico, no tenía eco en mis oídos. Yo ya no estaba allí para escucharle. Estaba en alguna parte del abismo, atrapada entre la vida y la muerte, donde las sombras de lo que pudo haber sido se mezclaban con las rocas frías y mojadas. La policía llegó tarde, demasiado tarde. Los paramédicos intentaron hacer lo que podían, pero el daño ya estaba hecho. Mi cuerpo, golpeado y roto por la caída, era solo un cadáver en el suelo, una figura indistinta entre las sombras de la noche. Yo ya no podía sentir el frío de la neblina, ni el peso de las palabras no dichas. Solo quedaba la visión borrosa de Marcos, arrodillado, con el rostro deshecho por la culpa. Él me miró, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Terror, sí, pero también la certeza de que todo se había perdido. Quizás se dio cuenta, en ese instante, de lo irreversible de lo que había hecho, porque no era solo el accidente lo que lo había marcado, sino el hecho de que sus manos, aquellas que me sujetaron con fuerza, fueron las mismas que me empujaron al abismo. Laura, no quería que, murmuró con la voz quebrada, mientras las sirenas se acercaban. La niebla se levantaba, llevando consigo sus palabras, sus promesas rotas, y el eco de todo lo que nunca pudo ser. Cuando todo se apagó, cuando la oscuridad me envolvió por completo, supe que ya no volvería a escuchar esa voz. Ya no importaban las promesas, ni las reconciliaciones, lo único que quedaba era el silencio. Hoy, meses después, el mirador sigue allí, inmutable, esperando a los próximos que lleguen con promesas de amor y reconciliación, pero yo no creo en esas promesas, porque lo que realmente quedó fue el eco de un grito, una caída, y el rostro roto de alguien que ya no está para hacer las paces. Marcos nunca volvió a ser el mismo, y yo ya no estoy allí para ver cómo se consume en su culpa. Nunca imaginé que una noche, tan aparentemente normal, podría cambiar mi vida para siempre, y mucho menos que esa noche tendría que ver con Diego, el chico al que había hecho sufrir durante toda la secundaria. Yo, Carla, siempre fui una de esas personas que disfrutaban un poco demasiado de la vida social, y durante los años de instituto había encontrado una especie de diversión en burlarme de los demás. Y Diego fue uno de mis objetivos predilectos. No me sentía especialmente mal por eso. Después de todo, éramos adolescentes, ¿verdad? Y en mi mente, todos jugábamos un papel en ese juego cruel y tóxico llamado juventud. Él siempre fue un chico tímido, con poco encaje en el grupo, pero con un talento enorme para la cocina. Sus platos siempre fueron un misterio para todos, porque aunque nadie entendía cómo lo hacía, Diego conseguía crear sabores que desafiaban cualquier expectativa. Recuerdo que a menudo me reía de él por esa habilidad tan extraña, mientras todos los demás aplaudían sus platillos. Siempre me parecía algo ridículo que alguien tan callado tuviera tanto éxito en algo tan mundano como la comida. Sin embargo, después de graduarnos, nunca volví a saber nada de él. No hasta que un día, casi 10 años después, me escribió, lo que empezó como un simple mensaje casual en Facebook, preguntándome cómo me iba, se transformó rápidamente en una conversación más prolongada, y para mi sorpresa, más profunda. Diego ya no era el chico callado de la secundaria. Ahora era chef profesional, dueño de un restaurante pequeño, pero elegante, y sus palabras siempre tenían una serenidad y un toque de madurez
que me desconcertaron. Poco a poco, fue cortejándome. Al principio pensé que era una broma, como una especie de venganza, por todo lo que le había hecho en la adolescencia. Sin embargo, con cada mensaje y cada conversación telefónica, la idea comenzó a parecer menos absurda. Diego me había perdonado, o al menos eso creía yo, y por alguna razón, comencé a sentir una curiosidad genuina por él. ¿Quién era ese hombre, que había pasado años en la sombra de mi burla? ¿Qué había cambiado en él, para que quisiera estar cerca de mí ahora? Finalmente, acepté salir con él. Era una cena tranquila, o eso pensaba yo, solo él y yo, en un restaurante que él mismo había diseñado, con una decoración minimalista, que reflejaba la elegancia de su carácter. El ambiente era acogedor, pero la luz tenue creaba un aire de misterio que no conseguía sacudir. Me sorprendió lo tranquilo que estaba, casi demasiado serio. El Diego que conocí en la secundaria había desaparecido, y en su lugar había un hombre sofisticado, con un aire casi imponente. Me hablaba de su pasión por la cocina, de cómo había llegado a ser un chef de renombre, pero había algo en su tono, algo en la forma en que me observaba, que me incomodaba ligeramente. Al principio no pude entender qué era, pero pronto me di cuenta. Él no me miraba como a una mujer, sino como a un desafío, como si mi perdón fuese la última pieza que le faltaba para completar un rompecabezas. El plato que me sirvió esa noche era algo especial, algo que no podía esperar. Es una receta secreta, dijo con una sonrisa tenue. Solo unos pocos lo han probado. Su voz era baja, suave, casi hipnótica. Me sentí obligada a probarlo, incluso a pesar de una pequeña alarma en mi interior, que me decía que algo no estaba bien. La comida estaba exquisita, como todo lo que Diego tocaba. Su habilidad en la cocina nunca me había impresionado tanto. Los sabores eran intensos, profundos, algo que no podía explicar. Mientras comía, algo en mi interior comenzó a relajarse, a disfrutar de la velada. Pero en un momento, sentí una pequeña punzada en el estómago, una sensación extraña, como si algo estuviera mal. ¿Estás bien?, preguntó él, observándome con una intensidad inquietante. Sí, claro, mentí forzando una sonrisa. Solo un poco de cansancio. La velada continuó, pero me sentí más y más extraña. La comida parecía caer pesada en mi estómago, y mi visión se empezó a nublar. Las luces del restaurante se difuminaron, y de repente, el sonido de las conversaciones a mi alrededor desapareció. Solo escuchaba mi respiración, más agitada, y el latido de mi corazón, que parecía acelerarse con cada segundo. De repente, una sensación helada me recorrió la espalda. Me sentí como si el aire que respiraba ya no fuera el mismo, como si todo se estuviera distorsionando. Intenté levantarme para ir al baño, pero mis piernas no respondieron. La última cosa que recuerdo con claridad fue el rostro de Diego, una mirada fría y distante, observándome mientras me desplomaba en la mesa. Desperté en un hospital. La luz era demasiado brillante. La habitación estaba llena de máquinas que pitaban constantemente, y mi cuerpo, ese cuerpo que antes era ágil, ahora se sentía pesado e inútil. Trató de levantarme, pero algo no estaba bien. Sentí que mis movimientos eran torpes, como si no tuviera control sobre ellos. Mi garganta estaba seca, y mi lengua apenas se movía. No entendía lo que había sucedido. Entonces, como un eco lejano, la voz de un médico llegó hasta mis oídos. «Has tenido suerte», dijo, su tono impersonal. «Un caso grave de intoxicación por veneno. Si no hubieras llegado tan pronto al hospital, las cosas habrían sido mucho peores». Veneno. Esas palabras flotaban en mi mente, como una amenaza inminente. Al principio, no entendía, no podía recordar nada, pero luego, los fragmentos de esa noche comenzaron a volver a mí. El plato, el sabor extraño, la sensación de que algo estaba mal. Y por último, Diego. ¿Dónde está Diego?, logré preguntar con voz rasposa, mi corazón latiendo con fuerza. Él no sobrevivió, dijo el médico, y por un momento, su voz se hizo aún más lejana. Él también había ingerido veneno. Intentó lo que
llaman un suicidio pactado. No sé qué lo llevó a hacer algo así. Mi cuerpo se tensó al oír esas palabras. Suicidio pactado. Las piezas encajaron lentamente, una tras otra, como un rompecabezas mortal. Diego había planeado nuestra muerte conjunta, pero solo yo había sobrevivido. La culpa se apoderó de mí. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué no vi las señales? Pero, más que nada, me sentí vacía. Vacía por la muerte de alguien, que aunque no me gustaba, no merecía terminar así. Vacía por la vida que me quedaba, ahora marcada por la tragedia. Diego había preparado la comida, con la intención de terminar con nuestras vidas, y yo, de alguna manera, lo había permitido. Pensé en todas las veces que lo había hecho sufrir en el pasado, en cómo me había burlado de él, en cómo, de alguna manera, me lo había ganado. El médico me miró con lástima, y al ver mi rostro, comprendió que la respuesta a mi pregunta no me traía consuelo. Él no sobrevivió, pero yo sí, y con esa supervivencia, me quedé con un profundo vacío que nunca podría llenar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. En el hospital, me di cuenta de que ya no estaba sola en el mundo, aunque en cierto modo, me sentía más sola que nunca. A medida que mi cuerpo sanaba, mi mente luchaba por entender lo que había sucedido. Nadie lo comprendía. Mis amigos, mi familia, todos me miraban con una mezcla de compasión y miedo. Nadie quería hablar del tema, como si hablar de Diego, o de lo que había sucedido, me pudiera volver aún más rota. Pero mi mente no podía dejar de pensar en él, en todo lo que había hecho, en cómo, en ese último gesto, había querido que nos fuéramos juntos, como si al final, el perdón que me ofrecía fuera su única redención. Tuve que someterme a varias terapias psicológicas, porque aunque mi cuerpo sanaba, mi alma estaba destrozada. Diego, con sus silencios, con su dolor, había dejado una marca profunda en mí. Empecé a soñar con él, con la manera en que me miraba esa noche, con la calma en sus ojos. En esos sueños, él me pedía perdón, me decía que lo había hecho por mí, para liberarnos, pero no podía liberarme, y la culpa, la constante sensación de haber sido responsable de lo que sucedió, nunca me dejó en paz. Hoy, después de meses de recuperación física y emocional, sigo luchando con el recuerdo de esa noche. La culpa persiste, no solo por haber sido parte de esa historia retorcida, sino por la forma en que nunca pude comprender lo que Diego realmente sentía. Ahora, al mirar hacia atrás, veo a un hombre que a pesar de todo lo que hizo, solo quería que lo reconociera, y en esa búsqueda de reconocimiento, se perdió a sí mismo. Era una noche fría de finales de otoño, y Ana caminaba por las aceras mojadas de la ciudad, el sonido de sus pasos resonando en el vacío nocturno. Los edificios altos se alzaban como sombras imponentes a ambos lados, y la gente que caminaba por la calle ya había desaparecido en su mayoría, resguardándose del viento que cortaba como un cuchillo. Había algo en la ciudad que siempre le había parecido enigmático cuando caía la noche, algo que no podía describir con palabras, solo sentir. Decidió hacer lo que siempre hacía cuando no quería caminar más. Pidió un taxi a través de la aplicación. Había conocido a Roberto esa tarde. Él había sido amable, simpático, y la conversación se había desarrollado con una naturalidad que le hizo sentirse cómoda. No sabía nada de él, claro, pero no era algo extraño. Era un conductor de taxi que tomaba solicitudes a través de esa aplicación, como tantos otros, solo eso. Para ella, no había nada más. La solicitud fue aceptada rápidamente, y el coche apareció en menos de 5 minutos. Roberto la saludó con una sonrisa que parecía sincera. Tenía unos 40 años, de complexión media, y una mirada tranquila, casi desapegada. Al principio, ella pensó que tal vez estaba mirando de más, pero se dijo a sí misma que no había razón para sospechar. Se subió al taxi con la expectativa de llegar a su cita en el restaurante al centro de la ciudad. «Buenas noches», saludó Roberto mientras ella cerraba la puerta. «Buenas», respondió Ana con una sonrisa nerviosa. Él arrancó el motor con una suavidad casi inaudible.
La ciudad comenzaba a desvanecerse tras ellos, mientras el taxi se adentraba en la red de calles poco transitadas. «¿Qué tal tu día?», preguntó Roberto, manteniendo una conversación superficial para romper el silencio. «Bien, bastante tranquilo. Estoy un poco nerviosa. Es la primera vez que utilizo esta aplicación». «¿Y qué tal? ¿Ya has conocido a otros a través de ella?», preguntó él, sin mirar demasiado hacia atrás, sus ojos fijos en la carretera. «Sí, unas cuantas personas, pero nunca me ha pasado algo así. Nunca había solicitado un taxi a través de la app, quiero decir». Ana se echó a reír, pero el sonido era algo forzado. El nerviosismo la estaba invadiendo, y su risa no fue suficiente para aliviarla. «Yo llevo años en esto», dijo Roberto, como si nada más importara. «Nada como un trabajo tranquilo, ¿no?». Ana asintió. El silencio volvió a caer, pero fue el tipo de silencio que no molestaba. El sonido del motor y la ciudad le daba una falsa sensación de seguridad. Era el mismo tipo de silencio que se tiene en un automóvil con un extraño, ni demasiado incómodo, ni demasiado cómodo, solo neutral. A medida que avanzaban, Ana notó algo peculiar. Las luces de la ciudad se desvanecieron, y las calles se hicieron cada vez más vacías. La carretera se estiraba hacia adelante, oscura y desierta, y la sensación de estar en un lugar completamente ajeno comenzó a pesarle en el pecho. Miró por la ventana, pero lo único que vio fueron sombras entre árboles. El aire se sentía denso, como si algo no estuviera bien. «¿Este es el camino usual para llegar al centro?», preguntó, forzando un tono casual. «Sí», respondió Roberto. «A veces esta es la ruta más rápida, mucho más tranquila». Ana frunció el ceño, pero no dijo nada más. Le pareció extraño que se estuviera alejando tanto de las zonas más iluminadas de la ciudad, pero recordó las palabras de su amiga Laura: «Nunca es tan peligroso como en las películas. La gente es exagerada. No temas, estamos en una ciudad civilizada». Sin embargo, a medida que el taxi seguía su curso, el sentimiento de incomodidad aumentó. Ya no había otras luces en el camino, solo la del coche, iluminando parcialmente el asfalto gris. Ana trató de convencerse a sí misma de que todo estaba bien, pero la sensación de ser observada persistía. Algo no estaba bien. «Roberto», dijo finalmente, su voz tensa, «este camino no es un poco extraño. No te ofendas, pero estamos cerca». Roberto no respondió de inmediato. Su expresión no cambió, y continuó conduciendo con la misma calma inquietante. El silencio se alargó hasta sentirse pesado. Ana, por un momento, pensó que tal vez estaba sobrepensando todo. Pensó en su cita, en la cena que la esperaba en el restaurante del centro. «Nada malo va a pasar», se dijo a sí misma, «solo una cita. Lo peor que puede pasar es que sea aburrida». Pero la voz en su cabeza seguía preguntándose por qué el taxista seguía sin mirar atrás, como si ya no importara lo que ella dijera. «Este es un atajo», replicó finalmente Roberto, como si su explicación fuera la respuesta definitiva a todas las preguntas. «A veces se necesita salir de las rutas más transitadas». El taxi tomó un giro abrupto hacia una carretera sin pavimentar. La tierra levantada bajo las llantas era el único sonido que podía oírse. El frío había comenzado a apoderarse de sus huesos. La conversación, antes tranquila, se había desvanecido. Ana ya no sabía qué decir. Solo miraba el horizonte oscuro a través de la ventana. El trayecto se sentía eterno. Estaba segura de que nunca había estado tan lejos de la civilización. El coche pasó por un estrechamiento en el camino, y Ana vio una pequeña entrada de tierra. Sin pensarlo, Roberto frenó, deteniéndose en la penumbra. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Ana, el miedo comenzando a apoderarse de su voz. Roberto giró hacia ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Aquí es donde todo comienza». El corazón de Ana dio un vuelco. Se aferró al borde del asiento con fuerza, pero no podía moverse. La verdad la alcanzó como una ola fría. El destino ya estaba sellado. Un sonido metálico
Salió del asiento trasero, y cuando Ana intentó gritar, Roberto estaba sobre ella, cubriéndole la boca con una mano fría. El miedo se apoderó de su cuerpo, y no tuvo tiempo de hacer nada más. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de Ana a un lado de la ruta. No se encontraron testigos. El lugar estaba desierto. Nadie vio ni oyó nada. Roberto había dejado la escena con la misma calma que la había tomado. La noticia llegó a los oídos de los amigos de Ana. Su desaparición fue solo el último episodio de algo mucho más oscuro. La ciudad nunca había conocido al hombre detrás de la máscara de taxista. Nadie sabía qué había sucedido en la ruta solitaria. Nadie sabía por qué las víctimas, como Ana, se desvanecían sin dejar rastro. Nunca pensé que una noche tan perfecta podría convertirse en una pesadilla, y mucho menos que una mujer que pensaba que amaba fuera la causa de mi destrucción. El viento golpeaba las ventanas de la cabaña, como si estuviera intentando entrar, y el sonido de las olas, rompiendo contra las rocas, no ayudaba a calmar los nervios que sentía en mi pecho. Todo había comenzado como una idea inocente, una escapatoria para alejarnos de la rutina, un refugio apartado donde podríamos estar solos, lejos del bullicio de la ciudad. La cabaña, en su aislamiento, parecía el lugar perfecto para acercarnos más, para conocernos en un ambiente íntimo. Pero, de alguna manera, algo en el aire había cambiado desde que llegamos. Cuando Elena y yo llegamos a la cabaña, me sentí aliviado. La vista desde la terraza era impresionante. El mar, las rocas, las montañas que se alzaban a lo lejos, todo parecía un cuadro pintado por la naturaleza misma. Pero, a pesar de lo hermoso del paisaje, algo en mi interior me decía que las cosas no serían tan simples como esperaba. Elena, con su sonrisa tímida, comenzó a explorar la pequeña casa de madera, abriendo las ventanas para dejar entrar la brisa fresca del mar. Me gustaba ver cómo se movía, cómo su presencia llenaba los espacios vacíos de la cabaña. Sin embargo, algo en su comportamiento me inquietaba. No sabía qué era exactamente, pero había algo en sus ojos, en su manera de mirar todo, como si estuviera buscando algo, o recordando algo del pasado. Quizás era mi inseguridad, o tal vez estaba proyectando mis propios miedos, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Te gusta?, le pregunté, tratando de romper el silencio incómodo que se había instalado entre nosotros. Es un lugar tranquilo. Me lo había imaginado más acogedor, pero parece que está bien. Sí, es perfecto, respondió Elena, pero su tono sonaba distante, como si no estuviera del todo presente. Es como uno de esos lugares en los que te gustaría quedarte a vivir. Se siente tranquilo. Observé su rostro, buscando alguna pista sobre lo que estaba pensando, pero no logré entenderla. Elena siempre había sido difícil de leer, y en ese momento, eso me desconcertó aún más. En lugar de responder, me limité a sonreír, y me acerqué a la pequeña cocina para preparar algo de comer. Los dos necesitábamos relajarnos, disfrutar de la noche, dejar de lado las tensiones del día a día. Mientras preparaba la cena, mis pensamientos seguían dando vueltas sobre lo que estaba ocurriendo en el aire, esa tensión que no sabía cómo explicar. El sonido del fuego, crepitando en la chimenea, el aroma del pan recién horneado, todo parecía normal, pero algo no lo era. Estaba atrapado en un torbellino de emociones, sin saber qué hacer con ellas. Elena, por su parte, se sentó en el sofá, mirando a través de la ventana hacia el mar. ¿Sabes? Este lugar me recuerda mucho a cuando venía aquí con... La frase quedó suspendida en el aire, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. No dejé que terminara la frase. Mi pecho se tensó al instante, como si un nudo invisible se formara en mi garganta. ¿Con quién?, pregunté, casi sin pensarlo, la rabia comenzando a burbujear en mi interior. ¿Con quién venías aquí, Elena? Elena me miró confundida, como si no entendiera la brusquedad de mi voz. Pablo, ¿por qué hablas así? Es solo un recuerdo, nada más. Pero yo no podía calmarme. Algo en su tono
me había disparado una flecha directa al corazón, y el dolor que sentía era insoportable. ¿Por qué hablaba de él? ¿Por qué tenía que mencionar a ese maldito hombre? No lo entendía. En mis ojos, ella era mía, solo mía, y sin embargo, ahí estaba ella, reviviendo viejos recuerdos, recuerdos de alguien que ya no estaba, pero cuya sombra seguía acechando entre nosotros. ¿Con quién? Elena, insistí, mi voz volviéndose más fuerte, más demandante. Dime con quién venías aquí, con quién pasabas el tiempo, cuando yo no estaba. Con él. La confusión de Elena se transformó en una expresión de dolor. Pablo, no es lo que piensas, solo estaba pensando en él. Es normal. No, a veces, los recuerdos se nos escapan. Aún me duele pensar en él, pero no significa nada. No quiero compararlo contigo. Esas palabras fueron como una puñalada directa a mi pecho. ¿Cómo se atrevía a hablar de él? ¿Cómo se atrevía a decir que lo seguía queriendo? La ira me invadió, sin previo aviso, como una ola que arrastra todo a su paso. No pude contenerla. Fue como si algo dentro de mí se rompiera, como si el amor que sentía por ella se transformara en odio, en dolor, en desesperación. Cállate, cállate de una vez, grité, y la fuerza de mis palabras pareció estremecer la pequeña cabaña. Elena dio un paso atrás, sorprendida por mi reacción. ¿Cómo te atreves a hablar de él aquí, conmigo, después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he dado por ti? No mereces ni un segundo de mi amor, no después de esto. Elena no podía entender lo que estaba pasando. Estaba aterrada, eso lo veía en sus ojos, en la manera en que se encogió, intentando alejarse de mí, pero el daño ya estaba hecho. La rabia, la confusión, el dolor que sentía, me habían cegado, y, antes de darme cuenta, me lancé hacia ella, la golpeé en el rostro, con la fuerza de todos mis demonios internos. Su cuerpo cayó al suelo, y vi la sorpresa y el horror en su rostro, pero en mi mente, solo existía el deseo de destruirla, de hacerla sufrir, como yo lo hacía. No me hagas esto, Pablo, por favor, dijo Elena, su voz quebrada por el dolor, por la incredulidad. No soy esa persona, yo te quiero. Pero yo ya no la escuchaba. El daño ya estaba hecho, y algo dentro de mí se rompió, algo que nunca podría repararse. Rápidamente, me dirigí a la despensa de la cabaña, donde había almacenado una botella de gasolina, para casos de emergencia. No sabía por qué la tenía, pero en ese momento, su presencia me pareció lógica, como si de alguna manera supiera que lo que iba a hacer era inevitable. Tomé la botella y la rocié sobre las paredes de la cabaña, sobre el suelo, sobre todo lo que había construido en mi mente con Elena. Ella me miraba desde el suelo, temblorosa, incapaz de moverse. Intentó levantarse, pero no podía. Sus ojos, llenos de miedo, me suplicaban que parara. Si no me amas, entonces no mereces vivir, murmuré, mis palabras apenas un susurro, pero llenas de una terrible determinación. Con el encendedor en la mano, prendí la mecha, y el fuego comenzó a danzar con furia, lamiendo las paredes, devorando el aire. Las llamas se elevaron como una serpiente gigante, iluminando la pequeña cabaña. Elena gritó, pero sus gritos fueron ahogados por el rugido de las llamas. La cabaña se convirtió en un infierno, un caos en el que solo quedaba una verdad. Yo no la dejaría escapar. Pablo, por favor no, gritó Elena, pero ya no podía escucharla. Ya nada importaba. El fuego lo devoraba todo. Vi cómo ella corría hacia la puerta, y aunque un destello de compasión intentó abrirse paso en mi corazón, no pude detenerme. No iba a dejarla ir tan fácilmente. Ella también me había dejado, y ahora era mi turno. Las llamas comenzaron a tomar fuerza, y el calor era insoportable. Vi cómo la cabaña se consumía rápidamente, las vigas crujían, el sonido del fuego era ensordecedor, y entonces, como una última súplica, grité su nombre, mi voz rasgada por el dolor y la desesperación. Elena, grité, pero ella ya no estaba, ya no podía oírme. Las llamas me rodeaban, el dolor me consumía, y la oscuridad se fue tragando todo. En mi mente, su rostro seguía allí, atrapado en una pesadilla que nunca podría escapar.
Y luego, el silencio. Dicen que uno nunca conoce realmente a alguien hasta que te mira a los ojos mientras mueres. Recuerdo el sonido del agua, tan cristalina, tan engañosamente tranquila. La superficie brillaba como un espejo aquella tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los muros de la casa de Luis. Nunca pensé que ese día el calor no vendría del verano, sino de la desesperación. Todo comenzó como un juego, o eso creí. Luis me gustaba. Tenía esa mezcla extraña de encanto e intensidad, como si siempre estuviera a punto de decirte algo que cambiaría tu mundo. Nos habíamos conocido hacía poco, en una fiesta de un amigo en común. Rápidamente conectamos, y después de unos días de mensajes y coqueteos sutiles, me invitó a su casa. Tengo piscina, dijo. Trae traje de baño. Te vas a divertir. No mentía, su casa era preciosa, con jardines bien cuidados, y una piscina azul profundo que parecía sacada de una revista. Me ofreció algo de tomar, y la música suave flotaba desde el interior de la casa. Era perfecto. Hasta que dejó de serlo. Después de un rato nadando y riendo, Luis me propuso un juego. Jugamos a quién aguanta más bajo el agua. Prometo no hacer trampa. Me reí. ¿Qué tienes? 10 años, le dije. Pero acepté. No fue la primera vez que me sumergí en el agua, sintiendo su mirada sobre mí, intensa, expectante. Pero sí fue la última vez que volví a la superficie, sin miedo. Nos turnamos 2 veces. En la tercera, me desafió a hacerlo juntos, al mismo tiempo. Me miró con esa sonrisa suya, ladeada, como si estuviera ocultando algo. Me pareció un poco extraño, pero ya estábamos flotando lado a lado, conteniendo el aire. Entonces sentí sus manos, primero en mis hombros, suaves, luego bajaron hacia mis brazos. Pensé que jugaba, pero luego apretó. Intenté subir, romper la superficie, pero él me empujó hacia abajo. Sonreía. Abajo del agua, sus ojos se veían enormes, fijos en mí. Mi cuerpo empezó a entrar en pánico. Pataleé, arañé, golpeé. No soltaba. El agua se volvió más oscura. Mis pulmones ardían. Fue entonces cuando supe que no era un juego. No sé cómo explicar lo que se siente cuando el cuerpo empieza a rendirse. Hay un momento en que ya no luchas por salir, sino por no desaparecer del todo. El dolor en el pecho se convierte en una presión insoportable. Los oídos zumban, y la realidad se fragmenta como un espejo roto. En esos segundos, supe que iba a morir, y lo peor era que él seguía ahí, mirándome. La oscuridad me envolvía, pero un último estallido de adrenalina me permitió clavarle las uñas en la cara. No sé si grité bajo el agua, o si fue solo un pensamiento, pero entonces me soltó. Emergí tosiendo, vomitando agua, temblando, mientras el mundo daba vueltas. Luis también había salido, fingiendo estar tan agitado como yo. ¿Estás bien, Sofía? Tranquila. Era una broma, solo bromeaba. Lo miré. Su cara tenía arañazos, sus ojos no mostraban remordimiento, solo susto, no porque casi me ahogara, sino porque lo había dañado, porque lo había visto. No fue gracioso, Luis, logré decir con voz quebrada. Tomé mi toalla, me vestí como pude y me fui sin volver la vista atrás. Pensé en denunciarlo, lo juro que lo pensé, pero me convencí de que no serviría de nada. ¿Quién me iba a creer? No tenía pruebas, ni testigos, y él era encantador, de esos que siempre caen bien, el tipo de hombre que sonríe en las fotos con una copa de vino y que todos creen incapaz de matar una mosca. Pero me equivoqué al subestimarlo. 2 semanas después, la noticia me golpeó como una ola helada. Camila,
Una chica que también había salido con Luis apareció muerta, aparentemente, se había ahogado, en la misma piscina. La policía lo interrogó. Claro, él dijo que fue un accidente, que estaban jugando, que ella simplemente no salió del agua. Todo muy repentino. A mí me temblaban las manos cuando vi la noticia en el teléfono. Esa pudo haber sido yo. Debería haber sido yo. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo, escuchando el eco del agua en mi memoria, su risa amortiguada, la presión de sus manos. Pensé en Camila, en su familia, en su terror. Me odié por callar, pero algo me impulsó al día siguiente a hacer lo que no hice antes. Fui a la policía. Les conté todo, desde la primera cita, el juego, el momento en que me sujetó bajo el agua. No tenía pruebas, pero mi relato coincidía demasiado con el de Camila. El detective a cargo, un hombre flaco y cansado de apellido Duarte, me escuchó con atención. Cuando terminé, solo me dijo: hay cámaras en la propiedad. Si lo que dices es cierto, puede que haya algo. Mi corazón dio un vuelco. Cámaras. Sí, Luis instaló un sistema de seguridad el año pasado. Las grabaciones se almacenan automáticamente en la nube, según su proveedor. Ya pedimos acceso. Si hay algo, lo encontraremos. No supe si sentirme aliviada o más asustada. Si las cámaras habían captado a Luis matando a Camila, ¿por qué no las había borrado? A menos que creyera que nadie se atrevería a mirar. Pasaron 3 días, 3 eternos días, donde cada sombra me parecía una amenaza. Luis no me llamó, no me escribió, pero sabía que algo había cambiado. Él debía intuir que había hablado. Sentía su presencia incluso sin verlo, como si su mirada se hubiera quedado adherida a mi espalda. Necesito que vengas, dijo sin rodeos. Tenemos las grabaciones. Me presenté en la estación temblando. Duarte me guió a una pequeña sala con una mesa y un monitor. Había una sola silla. Me senté. Las luces parpadeaban, como si el edificio supiera que íbamos a ver algo terrible. Duarte le dio play al video. El primer clip mostraba la piscina iluminada por las luces subacuáticas. Luis y Camila reían, coqueteaban. Él le ofrecía una bebida, luego ella se lanzaba al agua. Risas, chapoteos, todo parecía inocente. Hasta que, al igual que conmigo, propuso el mismo juego. Míralo bien, me dijo Duarte. Lo repite todo. Es como un guión. Lo vi tomarla por los hombros. Ella sonríe al principio, pero luego empieza a forcejear. Sus piernas patean desesperadas. Él no se inmuta, solo la observa, la hunde, la sostiene con una fuerza que hiela la sangre, y entonces, cuando ella deja de moverse, él la suelta, nada con calma, hacia el borde. Sale, se arrodilla, mira el cuerpo flotando, y comienza a gritar como si todo fuera una tragedia inesperada. Yo apreté los puños, las uñas clavadas en mis palmas. Las lágrimas me nublaban la vista. ¿Y las grabaciones del día que fui yo? Pregunté con la voz ahogada. Duarte asintió y cambió el archivo. Ahí estaba yo, el mismo juego, la misma piscina, el mismo patrón, pero algo había sido diferente. Yo sobreviví, lo vi sosteniéndome, vi cómo pataleaba, cómo arañaba, lo vi apretar con más fuerza al ver mi resistencia, lo vi disfrutarlo. Luego, el momento en que lo arañé, cuando me soltó, y su expresión, eso fue lo que más me perturbó. No era miedo, era una mezcla de desilusión y furia. Ibas a ser la primera, dijo Duarte, con voz baja, pero te salvaste, y él lo odió. No supe qué decir. Me sentía expuesta, desnuda frente a una verdad que preferiría no haber confirmado. Camila estaba muerta, y Luis era un asesino con cara de ángel. ¿Y ahora qué?, pregunté, con una mezcla de alivio y terror. ¿Lo arrestarán?
Duarte dudó. Hay un problema. Él no está en casa. Lo fuimos a buscar anoche, pero ya no está. Se llevó su auto. No dejó nota. No contesta llamadas. Es como si supiera que íbamos tras él. Mi corazón se detuvo por un segundo. Y si viene por mí, te vamos a proteger, Sofía. No estás sola. Pero me sentía sola, porque aunque la policía prometiera cuidarme, sabía que Luis era inteligente, calculador. Si había huido, era porque planeaba algo más, y esta vez no iba a dejar testigos. Esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada, y en mis sueños, Camila me visitó. Su piel estaba pálida, hinchada, sus ojos abiertos bajo el agua, llenos de miedo. Me miraba desde el fondo de la piscina, me tendía la mano, pero no para pedirme ayuda, sino para advertirme. Él no ha terminado contigo, susurró. Me desperté gritando, empapada en sudor, miré hacia la ventana. Y lo vi, parado al otro lado de la calle, medio cubierto por las sombras. Luis me observaba. No sabía si era real o producto de mi mente rota, pero lo vi, a Luis, de pie en la oscuridad, mirándome fijamente desde la acera, como una estatua, como un cazador paciente. Corrí hacia la ventana, temblando, y lo grité: «Está aquí, está afuera». Pero cuando los oficiales asignados a vigilarme salieron, ya no estaba, se había esfumado. Me miraron como si dudaran, como si el trauma me estuviera jugando una mala pasada, pero yo sabía que era real. Esa madrugada, no dormí, ni un segundo. Me senté en el sofá, con el cuchillo en una mano, y mi teléfono en la otra, lista para llamar si escuchaba el más mínimo ruido, pero no pasó nada. Hasta el día siguiente, el detective Duarte me llamó con voz seria: «Sofía, encontramos el auto de Luis. Estaba en un motel abandonado a las afueras de la ciudad. No hay señales de él, nada, solo una nota, para ti». Sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. ¿Qué decía? Hubo un silencio breve. Luego recitó las palabras con tono neutro, pero cada sílaba me calaba los huesos. Sofía me desafió. Fue la única que respiró cuando debía ahogarse. Pero aún puede corregirse el error. Nos vemos pronto, bajo el agua. Colgué. No podía respirar. Las palabras se repetían como un eco. Nos vemos pronto, bajo el agua. Esa misma tarde, pedí quedarme en casa de mis padres, lejos, con más protección. Pero no importaba cuántas paredes me rodearan. Sabía que él vendría, y no vendría solo, porque las noches comenzaron a llenarse de visiones. Camila, y otras, mujeres que no conocía, pero cuyos rostros aparecían en mis sueños, jóvenes, ahogadas, con ojos desorbitados y bocas abiertas como si gritaran en silencio. No era la primera vez que lo hacía. Camila no fue la única. Luis había matado antes, y siempre en el agua. Me lo confirmaron días después. Duarte, con rostro desencajado, me mostró un archivo, 5 casos sin resolver, de mujeres ahogadas, en distintas ciudades, todas con conexiones vagas a Luis, todas clasificadas como accidentes. Ya no era solo un asesino, era un monstruo. Y yo, era la única que había vivido para contarlo. La noche que terminó todo fue la más silenciosa de todas. No había viento, ni grillos, solo una calma sofocante que presagiaba tormenta. Me encontraba en la casa de mis padres, custodiada pero inquieta. La piscina vacía del jardín trasero había sido clausurada hace años, pero esa noche la escuché llenarse. Agua, goteando, brotando desde ninguna parte, como si alguien hubiera abierto las válvulas del infierno. Fui al jardín. La piscina, que había estado seca por años, ahora rebosaba de agua negra, profunda como un pozo. En la superficie, algo se movía. Luis emergió del centro como un espectro, mojado pero sereno, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando. Sus ojos estaban vacíos, sin rabia, sin emoción, solo vacíos.
Al fin estás lista, dijo. Grité. Pero nadie me oyó. Corrí. Pero el agua me rodeó los tobillos aunque no había salido de la piscina, como si me arrastrara. Las luces parpadearon. El aire se volvió espeso. Y entonces, las vi, Camila, y las otras. Todas estaban allí, bajo el agua, flotando, esperando. Sus ojos me pedían algo más allá del miedo. Querían justicia. Luis extendió la mano, como si fuera a pedirme bailar. Un último juego. Sofía, uno justo. No, susurré. No más juegos. Y entonces, con una fuerza que no sabía que tenía, salté al agua por voluntad propia. Nos sumergimos juntos. Pero esta vez, yo estaba preparada. Él intentó sujetarme, pero lo vi dudar. Su confianza se quebró al sentir que no tenía control. Le arañé el pecho, le mordí el brazo, le grité bajo el agua. Y entonces, ellas lo sujetaron. Las manos blancas de las mujeres que él había asesinado, lo tomaron desde abajo. Camila al frente, su rostro ahora sereno, lleno de una venganza tranquila. Lo arrastraron con ellas, hacia el fondo, hacia la oscuridad. Luis no gritó, solo desapareció. Me encontraron inconsciente en el borde de la piscina. No había agua, no había rastro de él. Nadie entendía qué había pasado, pero yo lo sabía. Había terminado. Luis se había ido, no a la cárcel, sino al lugar donde todas sus víctimas lo esperaban, donde el agua nunca deja de correr, y los suspiros nunca se disuelven. Desde entonces, no he vuelto a una piscina, ni al mar. El agua me susurra a veces, cuando cierro los ojos en la ducha, pero no con miedo, sino con gratitud, porque yo respiré cuando debía ahogarme, y fui la última, pero no una víctima. Fui el final.